Sotataules. Amb el Guiu I la Gina. Últimamente siento que está entrando como mucho en el mainstream el tema del drag. Está Drag Race por todos lados, todo el mundo está con las drag queens súper efusivamente y súper todo. Pero hay como una parte del drag que siento que no se le está teniendo nada en cuenta y no se le está dando nada de visibilidad, sobre todo en medios más grandes, que es el drag king. O sea, tú tienes un personaje drag que es muy diferente a lo que la gente podría pensar cuando visualiza lo que es el drag. O sea, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, ¿de dónde sale Capitano? Pues para mí Capitano sale en guardería en Rusia, con 4 años, yo creo que empezó a salir. Porque bueno, como he nacido en el cuerpo biológico mujer, ¿no? Lo que se asigna al nacer, pues obtuve conciencia de bastante pronto y ya con 4 años me he dado cuenta como que antes éramos todas niñas, ¿no? Y después viene un momento cuando pues ya es como chica, chico, y pues ya os asignan roles diferentes y yo no me identificaba para nada con el resto del grupo que se llamaban chicas y era como, a ver, me estáis poniendo en algún otro lado, a ver cómo lo gestiono. Entonces intentaba, yo creo que ahí ya empezaron mis performances de género porque intentaba, pues dije, a ver, ¿qué nos distingue? Que los chicos hablan de ellos en masculino, las chicas de ellas mismas en femenino, pues que las chicas meamos sentadas y los chicos de pie, ¿sabes? Entonces, pues ahí ya empecé como a intentar hablar de mí en masculino, las maniteras serían un montón. Y como dije, ay, pues eso no funciona, pues voy a intentar mear de pie. Entonces me devolvían de la guardería a mis padres diciendo, llévanse esta que otra vez tiene el pantalón mojado porque intentaba mear de pie otra vez. Y entonces yo creo que ahí ya he ido descubriendo, ¿no? Y después a lo largo de la vida, pues todo el rato como, a ver, es que no encajo a donde me intentáis meter, ¿no? Y después ha sido como, pues para mí ya hacer drag de forma consciente, bueno, es que también, ¿no? Después en adolescencia boyera, pues cuando tú sales a la calle, pues vestida como te intentan vestir y pues después tienes toda la atención de no deseada, ¿no? Pues están como... Ahí, pues, a ver, dices, no sé, pues, bueno, si no os gustan los tíos, si la única forma de no gustaros es parecer a un tío, entonces, pues, vale, pues, eso, pantalón ancho, pues, ¿no? Los zapatos grandes, me escondo mi pecho, pues, estas movidas. Pero después, a nivel artístico, empecé con una banda que eran, pues, empezamos así un poco como... estábamos vestidas de abuelas y cosas raras, y después... Dos participantes del grupo tenían como muchas ganas de experimentar drag queen y pues dijeron, bueno, pues no, y al final acabamos siendo 4 personas en un momento, que 3 eran drag queens y pues a mí me han dicho, pues a ti te toca hacer drag king. Y eso era en el año 2018 y yo como, bueno, pues vale, no sé qué, o sea que no sé realmente qué es. no fue una decisión tuya. Bueno, fue como te toca ser tío, ¿no? Era como un juego, ¿no? De repente yo dije, ay, pues vale, jugamos porque me parece divertido. Y entonces ya ahí, pero dije, no sé cómo lo hago, porque tampoco en este momento en mi vida no he conocido en vivo ningún drag king. Ya conocí en 2019 otros compañeros de Barna. Y pues ahí ya me empecé a mirar algunos videos, ¿no? Más tarde descubrí algunos drag kings de Estados Unidos y como dije, ay, pues no soy solo yo la que hace estas cosas, ¿no? Claro, claro. Y a partir de aquí, o sea, tú lo descubriste un poco desde el juego, pero al final llega un punto en el que tú descubres realmente tu persona y la empiezas a mostrar al mundo. Empieza a salir Capitano en el escenario. ¿Cómo lo recibes el público? ¿En qué espacios puedes moverte? Pues empezamos con la banda moviéndonos por espacios ocupas, que también pues yo por el tema de migrante, por ser migrante, y eso tampoco podía salir en muchos otros espacios a donde pues te piden a lo mejor papeles, pues se necesitan estas cosas. Y entonces empezamos a salir por el movimiento solidario, pues tocando en las fiestas gratis para la gente, para que se anime. Y bueno, y hacíamos versiones de Britney Spears y de Madonna y cosas así.
y pues empecé por ahí con esto. Y después ya cuando empecé mi proyecto en solitario, que ha sido hace 1 año y medio, bueno, ha sido como un poco antes ya a la hora de hacer las cosas con la banda, también empecé a hacer mis actuaciones soli. Y pues y ahí también como público, no sé si conocéis Las Pibas Producen, por ejemplo. Sí, yo sé. Pues esto que es un movimiento de mujeres, identidades disidentes, que pues como el sector en general del show, ¿no? Es también hablando, porque drag queen se conoce mucho y drag king no tanto, porque a ver, cuántos músicos sabemos, ¿no? Cuántos músicos han llegado a ser famosos y cuántas músicas o músiques han llegado a ser famosas. Claro. Es que hay una gran diferencia porque el sector en general está súper masculinizado. Y entonces, pues, en los espacios, y yo creo que también ahora es nuestro trabajo, porque sí, pues, no se está conociendo de momento mucho drag king, pero es verdad que comparando con el año 2018-2019, que nos juntábamos, pues, que se ha hecho primera drag king Canchi Race en la sala Apollo montada por Ken Poyet, pues, ahí como estábamos 10 personas y, no sé, 100 personas del público como mucho. Y pues ya el año pasado ya había mucho más público y también ya hay muchos más drag kings porque estamos haciendo talleres, pues se va creciendo Sí, vi movimiento. que en Polet empezaba a hacer talleres de drag king. De hecho, conozco a alguna personita de Morbo Disidente que Sí. nació a partir de allí, Sí, sí. si no me equivoco. Sí. Y me parece como súper bonito el que se generen estos espacios en los que se ponga sobre la mesa de que esto existe y encima hay gente que lo está haciendo profesionalmente y te enseña cómo se hace, ¿sabes? Los básicos de... Evidentemente tú puedes hacerlo en tu casa y puedes montártelo a tu manera, pero también de alguna manera es generar esos espacios en los que se convive dentro del drag king y entiendo que puedes como ir conociendo nuevas situaciones, preguntar a compañeros y solucionar como dudas y miedos, ¿no? Para mí es súper importante que tengamos este espacio, las personas que hemos sido educadas como mujeres y tratadas como mujeres a lo largo de nuestra vida, porque es cierto que algo que, por ejemplo, cuando me ha tocado hacer un par de talleres, y ahí pues cuando los hago, para mí es importante que compartamos las experiencias de cuando queríamos sacar nuestra, lo que se llama masculinidad, que yo no estoy para nada de acuerdo, porque, a ver, no es ni masculinidad ni feminidad, ¿no? Entonces es como, son características humanas que por alguna razón, pues, la sociedad considera que pertenecen de repente a los hombres, y los hombres de repente, ¡ay, qué guay! Todo eso guay, pues ser, no sé, ser líder, ocupar el espacio, hablar con la voz que se te escucha de muy lejos, pues es nuestro, ¿no? Y pues de repente todo lo otro como un poco, no sé, feo, frío, un poco tímido, un poco... Sí. Eso que va a ser vuestro. A nosotros no nos interesa, ¿sabes? Y es como, no, a ver, es que claro, es que la verdad que cada persona, ¿no? Pues tiene su masculinidad y feminidad, no sé, su yin y su yang, ¿no? Es como, no sé, no se puede apropiarse de estas cosas. Y yo siento que en la educación, como del sistema, en la educación binaria, muchas cosas de nosotros es que se oprimen muchísimo. Y pues a lo mejor después cada uno piensa, ay, pues es mi experiencia. Pero a lo que nos juntamos en un grupo y compartimos estas experiencias de, ay, pues yo me acuerdo que de pequeña me sentaba así, con los pies así, y me decían, ay, no, es que no se sienten así las niñas, ¿sabes? A mí me pasaba que muchas veces, o sea, yo de por sí suelo sentarme así con las piernas abiertas y a veces llevaba falda y me olvidaba. Y por suerte tampoco me decían mucho mis padres, ¿eh? O sea, a veces era como un... O sea, sé consciente de que está pasando. Pero sí que es verdad que ya desde la ropa que nos ponen de pequeñes y todo, o sea, claro, si vas en falda y te pones así, se te va a ver todo evidentemente. Ya te obliga de alguna manera a estar como más cerradite, a... Bueno, tener en cuenta de que si pasa viento, se te ve el culo. Vale, no me acordar de nada. Es que esto no tiene nada que ver, pero un día me dio por ponerme falda después de hace 1000 años que no me la ponía. Salgo por el centro de Sabadell, iba en mochila y claro, la mochila se me enganchó la falda con la mochila. Yo iba en tanga y me viene una señora del plan, ey, se t'ha pujat la faldilla. Se te Y ve yo en el plan, culo entero. Bueno, y bueno,
bueno, sí, no sé cuánto rato llevaba Sí. eso. Pero bueno, perdón por la anécdota que me... Y a mí, por ejemplo, lo que me pasaba pues desde guardería también en las clases de educación física era como pues decían, es que no sé cómo se hace aquí, pero en Rusia se decía, las chicas 5 flexiones, los chicos 10. Y yo estaba, a ver, Sí. si yo quiero hacer 15, entonces yo qué soy, ¿sabes? ¿Por qué no? Y pues yo estoy segura de que si cambiamos un poco la educación y si cambiamos un poco la mirada, es que no es que somos el género flojo o lo que sea, ¿no? Pues es que, no sé, es que yo creo que es conscientemente o inconscientemente, yo qué sé, pues, o las dos cosas a la vez, pero es que se nos mete a este sitio y yo creo que ya hemos llegado al punto de entender que no nos pertenece a este sitio y que Que ya podemos no tiene ocupar sentido. muchos más espacios. Sí, sí, sí. O sea, al final es como, entiendo que es cambiar un poco la mirada y encontrar la fortaleza dentro de la feminidad. Y creo que también es importante encontrar esa suavidad dentro de la masculinidad, que a veces se vende como algo muy fuerte, algo muy potente, que siempre Sí. tienes que estar como súper en el punto y súper recto y tenerlo todo muy claro y entender que pues a veces no hace falta. Y siento que es una cosa muy bonita del drag king, es que coges todo eso, coges toda esa fuerza y la queerificas a tope, porque al final, o sea, por mucho que sea una performance de la masculinidad, justamente la gracia es esta, que es una performance, que es fantasía, es llevarlo al máximo y reírte de ello de alguna manera. Sí, hay como hay posibilidades diferentes de acercarse a esto, Sí, ¿no? sí. Porque se puede hacer o sátira de masculinidad, digamos, reproduciendo y un poco exagerando lo que, o ni hace falta exagerarlo, ¿verdad? Muchas veces lo que ves afuera, ¿no? Sí, sí. Pero después, para mí, se trata más de sacar lo auténtico que ha sido oprimido, para que se pueda apreciar la combinación justo de los dos, ¿no? Pues la flexibilidad con la fuerza, que lo que no sé, en China se dice que eso es lo que tiene fuerza, lo que tiene flexibilidad, no como bambú, porque si no, una cosa pesada y muy dura, pues se rompe, no sé, con un poco de frío, con un poco de lo que sea, tampoco es tan fuerte como parece, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, de hecho, o sea, por lo poquito que he ido viendo de tus actuaciones, hablas bastante de eso, o sea, de lo que vi en el GoFundMe que hiciste, había una actuación tuya y era como todo súper político, criticando un montón el sistema, y me parece súper bonito que se usen, y súper importante que se usen también esos espacios de ocio para reivindicar lo que nos pertenece de alguna manera. Sí, eso también es un poco, yo creo que como es encontrar los sitios, ¿no? Porque hoy se entra bastante como al sistema, porque al final está financiado por el sistema, que hay birras de estrella por todas partes, ¿no? Que al final quien se aprovecha más de cualquier fiesta, sea solidaria o no, siempre es estrella dam, ¿no? Como Sí, que sí, siempre está. no haya nadie quien gane más. Entonces, yo creo que como que hay que buscar un poco trapicheos porque el sistema tampoco es tan tonto como para llevar a visibilidad grande algo que le esté rompiendo, ¿no? Digamos, Claro. o algo que le esté jodiendo. Pero bueno, ahí yo creo que también es que soy un poco idealista y romántica en este sentido, como que creo que al final estamos viviendo una época que antes no se ha vivido en la humanidad, como a nivel de conexión tan fuerte con Internet, ¿no? Que sabemos ya cómo viven la gente en otros países, que nos estamos comunicando, que no sé, pues ya de acá mirando a Rusia, por ejemplo, y sabiendo el paso que ha hecho Rusia, pues con sus leyes, por ejemplo, de antipropaganda de homosexualidad. Es como, a ver, si aquí se va a intentar, yo al menos espero que sí, porque ahora se está ampliando, ¿cómo se dice? Se está poniendo la misma ley en Hungría, en Rumanía, en Eslovaquia, que es, tú dices, a ver, el fascismo ruso ha empezado directamente de allá, como, no sé, es muy claro, ¿no? Ahora, conociendo experiencias corrientes de otros países, pues con conciencia no caer en lo mismo. Y pues es que, no sé, de eso, entonces yo pienso que ojalá podemos cambiar un poco, ¿no? Porque al final sí, sistema, pero ¿sistema quién la forma? Pues la gente.
porque sin nosotros, sin nuestros comportamientos, sin nuestras decisiones, sin nuestro trabajo, sin nuestro tiempo, sin nuestra energía, el sistema no existe. Es que a lo que vamos a parar de poner la energía en las cosas que no queramos que nos acompañen en la vida, pues ahí se van a acabar. Yo eso espero, ¿no? Que si no queremos pues tanta policía, pues que con cuánto la gente vaya a parar de ir a policía para ir ahí a trabajar, pues va a haber menos policía, ¿no? Y ahí como que creo también, por eso es importante que hablemos y que aunque tengamos de momento los espacios de visibilidad pues no súper amplios, pero que les utilicemos al fondo porque es que el arte tiene bastante, ¿no?, esta función de, no sé, no de educación social, porque no somos educadores, ¿no?, pero de despertar conciencia, ¿no?, un poco. Pero estos espacios, claro, a lo mejor en nosotros ya los tenemos un poco más cercanos, porque nos movemos un poco en nuestros ambientes y todo esto, pero una persona que quiere meterse en todo este mundo y no conoce nada, si el sistema está invisibilizando todo esto, ¿cómo alguien puede encontrar estos espacios donde ir a ver o ir a meterse en el mundo de las actuaciones y todo esto? O sea, si no los conoces, ¿cómo alguien podría encontrarlos? ¿Tú qué le dirías a alguien que busca estos espacios? Bueno, yo creo que con lo que, por ejemplo, si hay... Es que también a lo mejor no sabes que lo que estás buscando es drag king, porque muchas veces, claro, una vez que sabes lo que buscas ya lo encuentras, ¿no? Por Google o por lo que sea, pues pones drag king Barcelona, pues ya te salen actuaciones de drag kings, ya te salen talleres que están haciendo drag kings en Barcelona, pues, y entonces puedes ir metiéndote poco a poco en estos espacios. Pero justamente si no sabes qué es lo que buscas, es que la única manera es encontrarlo, ¿no? Yeah. No sé, encontrarlo de sorpresa y decir, ay, no sabía que existía y pues mira, es lo que necesito. Pero vamos a ver, yo espero que esto, porque la verdad como también en el año 2018 no me podía hacer la idea de que pues un día en la sala Apolo se va a hacer otra anti-race de drag king y yo pues al salir al escenario que el público va a gritar como si yo soy el Beyoncé, ¿sabes? Pero es que al final son las cosas que pasan, ¿no? Y pasan pues gracias al esfuerzo de las compañeras, pasan pues gracias a las otras compañeras que lo ven, que lo comparten porque les mola mucho, entonces... Y pues yo creo que ahí, no sé, también será un poco nuestra responsabilidad, yo creo, ir compartiendo lo con que estamos vibrando, ¿no? Para claro, que pueda llegar a más gente, dando conciencia de que eso no tiene publicidad como estrella. No le estoy haciendo publicidad, que no lo piensen, ya la tiene suficiente. Vamos a tachar. Sí. Exacto. Y pues esto, yo creo que también como es un poco parte de nuestra responsabilidad, pues hacer nosotros promoción entre nosotros de lo que nos parece guay, para que eso siga pillando más difusión. Claro, al final es importante el ir generando comunidad, ya no solo para pues, sentir que tienes un espacio seguro y sentirte comprendida, sino también para ir conociendo nuevas realidades, porque al final es eso, hay cosas que si no viene alguien y te dice, hey, esto existe y esto se llama así, no tienes manera de saberlo. Totalmente. Entonces, al final... el colectivo tiene mucho poder. O sea, el irte relacionando con más gente, ir conociendo gente nueva, es que es de lo mejor que puedes hacer en la vida, yo creo. Sí. Y salir un poco, ¿no? Quizá muchas veces saliendo de la zona de confort, porque muchas veces la zona de confort no es la que pensamos nosotros que es de nuestro confort, es como de la que nos imponen, ¿no? También, a ver, aquí tú tienes que sentir seguro y pues a lo que vas investigando un poco dices, ay, si me sentía seguro en el espacio a donde justamente me decían que no entres, ¿no? Por ejemplo. Claro. Sí. Es diferente estar en la zona de confort y conformarse Exacto, con lo que ya tienes. Sí. Y eso a veces se olvida. Y estaba pensando, otra cosa importante de cuando tú empiezas en todo este mundo, o sea, cómo pasas como de, bueno, imagino que pasas de ser algo como más puntual de vez en cuando, me maquillo, me visto y no sé qué, a pasarlo ya como a un terreno un poco más profesional. Sí. Claro, profesionalizar el drag king, imagino que también está muy difícil.
Sí, yo creo, de hecho, que en esta parte como que lo tengo un poquito más fácil porque aparte de hacer drag, pues produzco mi música y hago mis canciones, que entonces es un poco como más fácil porque se crea sinergia de las dos cosas y pues igualmente voy apropiándome un poco de espacios que desde siempre pertenecían a las músicas, vendiendo, digamos, eso como un espectáculo musical, pues con drag, ¿no? O pues a donde son espacios de drag, pues mira, es drag con música en directo, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido se me hace más fácil profesionalizar eso y la verdad como que yo siento pues eso que a partir de, no sé, hace igual 2 o 3 años que pues estoy tomando la conciencia de que sí que se puede y también me estoy alegrando mucho porque es que cada vez que salgo al escenario digo, es que me he ganado segunda vida yéndome de Rusia, porque es que en Rusia es imposible imaginarse algo así, ¿no? Igual yo he leído, yo sé que en Moscú existe un drag king. Uno solo. Sí, parece que de momento sí. Y entonces, y pues lo que el público pues acepta eso y la verdad he visto tantas señoras, por ejemplo tantas señoras flipando, pero diciendo, ay, porque yo no lo he visto eso con mis 20 años, que me hubiera montado la vida diferente, ¿sabes? Y pues eso, como que estoy hace unos años profesionalizando y pues es un poco, como que sí es un poco complicado, pero hay un dicho en Rusia que dice que nadie te prometía que por el camino iban a dar de comer, ¿sabes? Como que sí que es duro, pero bueno, como que ya estamos conscientes de que, no sé, no somos futbolistas famosos, ¿sabes? Que ahí en cualquier lado, cualquier cosa que vas a hacer, pues va a ser complicado, ¿no? Y bueno, de toda la vida, pues ganarte la vida con lo que te gusta es complicado. Pero a ver, ganarte la vida con lo que no te gusta también es complicado. Sí, claro, igual es aún peor, incluso, Exacto. porque al final estás sufriendo, o sea, no estás a gusto en el espacio en el que estás. Y, o sea, hablando de esto y relacionándolo un poco con lo que habíamos hablado antes, o sea, tú en un intento de profesionalizar todo esto, te abres un GoFundMe, ¿cómo es toda esa gestión? O sea, la gente te tiene que pagar por lo que haces. O sea, tienes que ponerte delante de un montón de gente y decirle, hey, estoy haciendo esto, por favor apoyadlo. Sí. Bueno, a mí me ha sido pues una decisión bastante complicada porque también antes hicimos crowdfunding con la banda donde yo tocaba antes y es que éramos 3 personas y era un montón de gestión y pues eso, pasarte los días promocionando, escribiendo a toda la gente, hola, a lo mejor no me acuerdas, pero ahora necesito un poco de dinero, ¿no te gustaría comprarte una camiseta con el logo que yo acabo de hacer aprendiendo un poco de diseño gráfico? Porque claro, como no puedo pagar a nadie que me haga diseño gráfico, pues claro, ya lo hago todo yo. Sí. Y entonces, pero a mí al final me ha animado un montón porque es que yo creo que ha sido también importante a nivel de crear pues la comunidad, ¿no? Como alrededor del proyecto y pues la verdad que me sentí súper alegre porque la gente igual se han implicado de una forma que yo no esperaba, ¿no? Porque como yo pensaba, eso todo va a ser como mover una piedra, pero no, la gente pues se animó un montón y después han ayudado un montón con la difusión, con las aportaciones, pues me han dicho tantas cosas bonitas que yo nunca escuché en mi vida, rollo, pues por favor sigue con eso, yo te pongo lo que haga falta, porque a mí me gusta y pues prefiero escuchar eso en las fiestas antes de Despacito o cualquier otra cosita. Y pues la verdad que ha sido guay, ha sido como un reto, pero es que este cuerno no me para de caer. Pero bueno, no se está moviendo tanto la de lo que te belleza piensas. Es que yo siento como que en un momento como voy hablando y se mueve la mandíbula, en un momento como que se va todo el rato para atrás, pero la belleza es lo que tiene. Sí, para lucirse tiene que sufrir. Bueno, espero que no. Pero sí. Y entonces eso, que para mí ha sido una experiencia súper buena a nivel también de poder llegar a más gente, porque con la difusión pues ya iba compartiendo la gente que, bueno, estaba llegando ya a la gente que no se lo esperaba, ¿no? Que les va a llegar Capitano Barbacoño de algún lado. Claro. Pero ahora que ya has acabado, ahora te toca toda la gestión de poder mandar todo el merch. O sea, porque es que había camisetas, tote bags. Vaya. Pero igual no ha sido la mejor idea. Bueno, Después lo gestionamos. Pero camisetas, totes, kits de cuidado de barba. no es de cuidado, es de producción de barba. De producción.
Es kit barba coño. Vale, de hacerte la barba. De hacerte la barba y si quieres de tu propio coño como lo he hecho yo hace muchos años. Wow, magnífico. Wow. Sí, O sea, es generarte una barba a partir de tus pelos del coño. exacto. O si tienes mucho en sobacos, pues no sé, Bueno, sí. de donde quiera. Porque sí, a mí me ha pasado entonces que tocábamos con esta banda y fuimos una vez a gira a Alemania. Y yo en este momento pues compraba bigotes así en el bazar, Vale. bigotes de un uso, ¿no? Así que de quita y Sí. pon. Y entonces fuimos a Alemania y tuvimos bastantes bolos, se me acabaron todos los bigotes y quedaron ya unas formas que no me gustaban nada. Y pues no habían bazares en Alemania, no habían sitios a donde comprarlo. Y entonces llegaba un bolo y pues ellas se estaban maquillando, estaban todas guapas, yo estaba un poco como, ¿qué hago? Entonces yo les robé silicona para las pestañas, he ido al baño, me cortaron el coño, me he hecho así una forma de candado bien, bien grande, bien bonito, ya que en este tiempo podía permitirlo. Ahora con tantas actuaciones pues ya encontré otras porque ya ningún coño no da para tanto. Y Necesitas aquí una fila de coños produciendo pelos. sí, por eso pues ahorita dibujando, ahorita voy aprendiendo a dibujar. Y pues esto, que después yo volví del baño y me dijeron, pero tía, ese coño, esa barba, ¿de dónde viene? ¿Cómo qué coño es eso? Yo digo, pues coño, coño. Es que tremendo coño. evidentemente sí, barba coño, ahí Y allí nació Barba Sí. Coño. Sí, ahí nació barba coño y también capitano porque este día como iba un poco rollo Jack Sparrow. Vale. Y entonces era, a ver, es que eres capitano y barba coño, es que no hay otra... Tía, es increíble. O sea, en el kit entiendo que hay unas instrucciones. de Coño cómo no hacerlo. viene en el kit, lo importante es saber. No, pero hay unas instrucciones de cómo hacerlo. Ahí. Sí, Magnífico. hay un manual con muchas opciones de barba pues, para poder escoger, también explicando en qué situaciones puedes utilizarlo, rollo pues mira, una cena de Navidad. Estaba pensando lo mismo, en plan, familia. Y tú vienes así, ya tu abuela piensa que eres tu primo y ya no lavas los platos. Es muy práctico. Es verdad. Es muy Es práctico. verdad. O pues si quieres con tu amiga ir a jugar básquet y como siempre pues tú vienes y está ahí todo de chabones que si vienen 2 días pues un poquito como un show, ¿sabes? Sí. Entonces pues para pasar discreta, La barba. barbita y adelante. Me encanta el discreta. Discreta siento que es el adjetivo. Sí. Wow. Pero claro, o sea, todo esto tienes que generarlo y tienes que mandarlo a casa de la gente. Sí. O quedar con Sí. ellos y poder entregárselo. Sí, y aún pues para hacer eso, como también en muchas recompensas, bueno, en todas recompensas, viene el álbum acabado, Claro. pues aún me falta bastante trabajo. Claro, porque el álbum no está hecho realmente. Bueno, el está álbum, medio. los temas están. Vale. Lo que yo soy muy perfeccionista y pues lo que quiero es que las voces suenan guay. Vale. Y hay bastantes temas que las voces yo grabé en cuarentena, a donde podía. Entonces, y no suenan como me gustaría. Y pues para esto hay que pues dedicarse a eso y también como después soy yo quien mezcle, quien masteriza y quien todo. Y aparte es que con temas de otra gente es más fácil porque no tienes como tanto, no sé, no tienes Sí. ni tanto apego ni tampoco como te dejan tanta libertad como para hacer cualquier Ya. cosa. Y entonces con mis temas es como, ay, este bajo ya no sé si me gusta o no. Ay, Le a das ver, tantas este vueltas solo, a las claro. cosas. Sí, sí, Y sí. estoy ahí con un tema 3 meses y era también como, a ver, ya me voy a espabilar porque si no, como si no prometo que este álbum acabará en la mano de la gente en algún momento, es que Es que no lo vas a acabar. no. A mí una cosa que me dijeron mucho en lo que estoy estudiando ahora es que los temas no se acaban, se abandonan. Llega un momento en el que tú tienes que decir, vale, ya está, y dejas de tocarlo. Porque es que, o sea, si quieres, puedes hacerle todo. O sea, Sí. podrías tocarlo de todas las maneras que quisieras, podrías destruirlo y volverlo a montar Sí. y aún no estarías contente. Entonces, siento que es importante también el entender, o sea, el saber en qué momento dejarlo aparte de decir esto ya está suficientemente bien y parar. Y para mí es un reto como bastante importante porque como grabo y produzco mi música desde hace 15 años, más o menos, pues tengo como 150 temas grabados que, Wow. que nunca nadie ha visto porque siempre me parece, ay, no está suficientemente Wow. bien.
Y pues de estas también hay muchas grabadas con la banda con cual tocábamos en Moscú 5 años. Y pues siempre ha sido como, ay, pues no, aún no está suficientemente perfecta, ay, pues esta mezcla la podría haber hecho un poquito mejor, ay, pues no sé, y pues cuando yo conté que eran 150, pues he dicho, oye, pues a lo mejor ha llegado el momento de sacar algo, por fin. Sí, ¿no? ¿Y se puede saber el título de algún tema que va a salir o es todo sorpresa? No, como todo sorpresas y todo el mundo ya los escuchó en los conciertos. Vale. Pues bueno, hay Pionera del Pelo, que estamos grabando el videoclip, falta un día del rodaje para grabar el videoclip de Pionera del Pelo. Hay el tema que se llama Pasta, hay el tema que se llama MF, masculino femenino, que a mí me hace mucha gracia porque es lo que yo tengo en mi NIE puesto. Y yo cuando lo vi era como, ¡oh! Y el gobierno español, ¿cómo sabe mi identificación de género? Que no me lo preguntaron en ningún momento, porque me pone MF. Y entonces resulta que es mujer femenino, pero bueno. Bueno, sí. para el resto es male, female y ya está. Masculino, femenino. Y pues eso, hay un tema que se llama Affective Net, Vale. hay un tema que se llama Camionera. Ya. Ese tiene que ser potente. Me Sí. lo estoy imaginando como algo más electrónico. ¿Puede ser? Es un poco reggaetón. Bueno, es todo bastante electrónico porque Vale. pues, bueno, es bastante electrónico con algunos instrumentos. Bueno, hay muchos sintetizadores, pues Vale. los beats electrónicos, flautas y saxo y pues muchas voces que no paro de poner capas de voces. Por eso es complicado. En algunos temas que tengo como 80 capas de voces para Pionera del Pelo. Entonces, y eso que en el crowdfunding para mí pues es más complicado. Yo creo que después de acabar el álbum ya me va a ser muy fácil planchar las camisas para que se pegue el logo en las camisas bien. Hombre, eso va a ser la parte fácil. O sea, Hombre. lo difícil es producir el disco realmente. Sí, y pues también con el videoclip ha sido porque pensé, bueno, ay, pues un videoclip, ¿no? Pero son 3 días del rodaje, también metimos un montón de gente y un Claro. montón de... Entiendo que el videoclip no lo gestionas tú, en el sentido de no tendrás que editarlo tú, lo editará otra persona, ¿no? Te Sí. puedes sacar ese peso de encima. Sí, sí, sí. Si no, ya muchas cosas. No, sí, por eso he pedido, bueno, es que justo también por eso vino un poco la idea de crowdfunding, porque tengo 2 compañeras que nos conocimos por las pibas y me estaban diciendo hace mucho tiempo, rollo, dale, cuando te sacamos el video, y a mí es que me sabe mal porque son migrantes bolleras y es como... A ver, yo lo que no quiero para mi amiga es crear trabajo gratis, ¿sabes? Claro. Es como, no me cuentas que lo que te falta en tu Casi vida, igual que después yo. de todo trabajar gratis, que yo te conozco, que no paras de trabajar gratis, pues que yo te monte más trabajo gratis. Entonces he sido, bueno, mi álbum es mi historia, que después, bueno, claro, yo lo saco gratis, no cobro por sacar el álbum. Pero que trabajen mis colegas gratis en la situación precaria que están viviendo, pues eso ya a mí me parece un poco humillante, ¿no? Por eso empezó toda la campaña de crowdfunding, que pues sí, estas compañeras pues ya se encargan de grabar, de editar y de todo. Y son unas cracks. Qué guay, qué guay. O sea, lo importante que es generar sinergias, equipos, Sí. empezar como, pues eso, a ver, o sea, tener colegas que hacen cosas guays Claro. y poder pagarles por ello. Claro. O sea, no es solo haber encontrado el apoyo en el crowdfunding y en la parte económica, pero realmente tener toda la gente que se quiere implicar en el proyecto y ayudarte y todo esto es súper bonito. Sí. Y yo creo que es súper necesario también, como que a mí nunca se me olvida que somos la comunidad, pues la gente disidente y, pues, y bueno, que somos una comunidad que ya nos ha dado tantas hostias la vida, que si no nos apoyamos nosotras es que no nos va a apoyar nadie, como Ya. que prácticamente a nadie le interesamos aparte de nosotros. Claro. Y por eso es muy importante que tengamos estas conexiones, que estemos juntos y haciendo, bueno, creando sinergias, aportando para proyectos unas de otras, porque si no... Sí, que a la vez también, eso es una reflexión. Uy. Muy bien, Tao. Qué bien ha pasado. Pues, eso es como algo que también me he planteado alguna vez, de que al final, o sea, sí que es súper chulo el que entre las disidencias nos apoyemos entre nosotros, pero al final
es como una rueda de que los que menos tenemos vamos apoyando a los que menos tenemos también porque queremos que funcionen estos proyectos, le ponemos pasta a nuestras amigas y nuestras amigas a nosotras, pero al final es como el mismo dinero que está dando vueltas, o sea, no está viniendo desde fuera, no hay alguien que realmente sí que tenga ese privilegio que le meta el dinero que igual necesita para tener pues ese empujón que necesitan los proyectos. Y claro, al final acceder también a estos espacios que desde fuera, que no sean solo pues las amigas que puedan ponerle pasta y apoyarlo de alguna manera, es difícil de mercantilizar para un público más normativo igual. Yo, pues, mi actitud es que a mí me interesa muchísimo el público normativo y más que nada porque yo creo que no es tan normativo como se lo cree. Ya. Y yo creo que es como que es una parte de nuestra misión explicar como que, a ver, no es que ni nosotras somos tan frikis ni vosotros tan normativos. Es que... O sea, la normatividad que os estáis montando al final también es una performance que estáis haciendo. Exacto. Y no hay tanta diferencia de una performance que podamos generar nosotros como desde la disidencia que desde esta normatividad inculcada. Al final es súper chulo ver como gente que dentro de que pues igual son gente cis-hetero muy normativa, que vaya descubriendo que también tienen sus cosillas y sus maneras de expresarse que salen fuera de eso. Realmente. A mí, por ejemplo, en mis conciertos, por eso me gusta tanto hablar, porque, bueno, como cuando cantas, igual pues hay muchas cosas que cada uno puede interpretar a su manera, ¿no? Pero cuando hablas y lo dejas tranquilo, como lo dejas súper claro, pues hay mucha gente que se identifica un montón y pues después de actuaciones algunas veces me vienen y dicen, oye, pues yo escuché eso y me recordé que en mi vida me ha pasado lo mismo, como que ya tenía, ¿no?, esta memoria totalmente ahí pues perdida, y de repente cuando se conecta dice, ay, pues entonces claro, yo eso lo tenía, eso me lo quitaron en algún momento, pues igual quiero volver a reconectar. Y yo creo que por eso es muy importante como que no nos cerremos, sí que nos apoyemos entre nosotras, pero que no nos cerremos totalmente con nuestro círculo pensando, ay, no interesamos a nadie más, porque es que la verdad yo creo que interesamos, a lo mejor aún no lo saben, pero es nuestro trabajo hacerles llegar la información de que existimos, de lo que estamos haciendo y de que a lo mejor ellos son nuestro público. Claro, que realmente tenemos muchas cosas que decir y que esas realidades no son tan diferentes como puede parecer, que hay muchos más puntos en común de los que parece de buenas a primeras. Y al final también como que a mí me sorprende mucho porque normativas, pero después como hay tanto arte queer conocido, ¿no? Y al final arte siempre es un poco queer, como que siempre la normatividad va a la comunidad queer para coger los conceptos, para coger ideas, para coger algo de creatividad, porque a la normatividad es que es lo que le falta, ¿no? Creatividad. Claro, sí, sí. Y pues yo la verdad que tengo mucha fe en lo que con desarrollo, pues que algo de bueno, aparte de las multas automáticas, tienen que traer los sistemas tecnológicos, ¿no? Que no están aquí solo para oprimirnos, ¿no? Que como cualquier cosa, pues como un cuchillo que puedes o cortar la gente o cortar la zanahoria, ¿no? Pues depende de cómo lo utilizas. Y pues confío mucho en que podemos utilizar todas estas herramientas para poder comunicarnos más allá, ¿no? de nuestros círculos y para poder pues hacer más, ponernos más juntos todos. Claro. Espero que sí que hay ganas, como que no solo hay tendencia de separación, ¿no? Porque ahora hay mucha tendencia también de irse a extremidades, como muy izquierda o muy derecha y como y todo el conflicto en el medio. Que sí que es importante posicionarse en las cosas en las que crees, pero también, o sea, igual de importante es estar abierto a pues, que te puedan cambiar la mente, de alguna manera. Muy bien. Creo que es un muy buen discurso para cerrar el capítulo. Sí, ¿no? No sé, si tú quieres hacerte algo de promo, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Qué hay de Capitán de Barbacoño que puedas ofrecer al mundo? Más allá de lo que ya está. Pues hay mi página web www.barbacoño con NYO.
Eso me parece súper interesante. O sea, ¿por qué NYO? Porque es que no puedes, Claro, no ni puedes en poner Instagram ñas. ni en ningún nombre de estos Claro. no puedes poner ñas. Ah, Entonces, y por dijiste, eso, lo sí. catalanizo. Sí, Vale. y pues eso, entonces www.barbacoño.com, pues mi Instagram capitano, eso, _, barbacoño con NY, y pues también tengo ahora mi perfil de YouTube, a donde pronto va a aparecer el videoclip de Chochos, Sobacos y Piernas, y ya están cargadas algunas actuaciones. Y esto, y a donde voy a cargar el álbum una vez que esté hecho. Vale. Y esto, y después en la web y en Instagram voy avisando de todos los eventos, y pues porque sí, hay muchas cosas que estoy haciendo. Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por A estar aquí, compartir vosotros, este a vosotros ratito. por esta iniciativa, que a mí me parece súper chulo tener este espacio para comunidad, y pues aparte que sea espacio virtual y accesible para todos. Sí, muchas gracias. Ei! Si us ha agradat aquest capítol, podeu trobar-ne un altre a Patreon on Capitana Barbacoño ens fa fer a la Gina i a mi uns exercicis per ser forts i flexibles com el bambú. Ens trobareu a Patreon i a la resta de xarxes com a Sotataules. Adeu!